¿Qué tal? Buenas noches. Soy Oscar Martínez y le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo a esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Un lugar donde usted sabe, un programa en el cual simplemente queremos hablar de cosas que pensamos que son importantes, por lo menos son los temas que nos preocupan a todos nosotros, en un lenguaje además que todos podamos conocer, comprender, integrarnos. Porque somos una familia, digamos, un sábado a la noche, uno está relajado, bueno, queremos hablar de los temas serios, los temas importantes, pero que todos podamos ser parte de la discusión de estos temas. Y a ver, en estos días la noticia ha sido el desplazamiento del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, que además ha sido responsabilizado por la devaluación de enero de este año. Usted recuerda, 23% de devaluación. Pero además el dólar, que parecía que no tenía techo, fue aplastado. El Banco Central decidió elevar la tasa de interés que reciben los ahorristas para los ahorristas chicos de hasta 350.000 pesos. Ahí aparentemente habría como una especie de calma, de paz, digamos, de tranquilidad aparente, por lo menos en la superficie. Abajo, ¿y qué es lo que está pasando abajo? Bueno, para conversar sobre lo que puede pasar abajo de la realidad económica, lo convocamos a Pedro Rabasa, un hombre que es economista, es titular de la consultora Empiria, pero además fue economista jefe del Banco Central hasta hace un par de años, y además fue el administrador de las reservas del Banco Central cuando el Banco Central tenía más de 50.000 millones de dólares, no los 27.000 que tiene ahora. Con él vamos a hablar de todos los temas de la economía que nos preocupan. Y después, para relajarnos un poco, como siempre, con Daniel Rosa nos vamos a ir a descansar, por llamarlo de alguna manera, o a comenzar la noche con una buena copa de vino y unos buenos consejos gastronómicos. Después de estos auspicios, Economía de Bolsillo. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Seguimos en Economía de Bolsillo. Pedro, gracias por estar con nosotros. Con Pedro hace más de 20 años que nos conocemos, ¿no? Digamos, eran otras épocas, no sé si más divertidas o no, pero había otras cosas en juego. Bueno, Argentina siempre tiene muchas cosas. Siempre hay cosas. Novedades. Pedro, bueno, vos escuchaste lo que yo decía al comienzo, ¿no? Es preocupante la situación argentina, es grave, es seria. ¿Cómo ves la situación global de la economía argentina en términos globales? Bueno, lo que es preocupante son las actuales políticas, o las políticas que hemos tenido en los últimos años. En realidad somos el único país de la región, con la excepción de Venezuela, que tiene problemas económicos después de unos años de auge para todos los países emergentes, particularmente para los productores de commodities agropecuarios, que obviamente hemos disfrutado de precios muy altos y bueno, lo hemos malgastado en el caso argentino, mientras que todos nuestros vecinos obviamente lo han disfrutado. Esas políticas encontraron su límite ya hace varios años. Cuando se puso el cepo cambiario,
Hace claramente, 3 años. Hace ya 3 años, octubre del 2011, estamos por cumplir Sí. este aniversario. El 31, el último día de octubre, empezó a regir a partir del 1 de noviembre. Fue un reconocimiento del límite de la política que se estaba teniendo, digamos, de un montón de cosas, pero entre otras, digamos, haber perdido el tipo de cambio alto, haber perdido el superávit fiscal, estar amenazando el superávit comercial, estar emitiendo mucho más pesos de lo que la gente quiere, sin ver si la gente los quiere o no los quiere, y atrás de todo eso, obviamente, como siempre, el fantasma, provocado por uno mismo, de la inflación, que carcome las variables de la economía y que, bueno, a partir de mantener las mismas políticas agravadas después del cepo, se ha hecho todavía más grave. Por lo tanto, en realidad, digamos, si nosotros nos comparamos con otros países, otros momentos de la historia en particular, por ejemplo, con el 2001, estamos mucho mejor. Sí, pero eso es comparar un enfermo de neumonía con un campeón de fisicoculturismo. A ver, vos sé que es una discusión, es una falacia comparar todo con 2002. Porque estamos en el peor de los mundos en ese caso, digo, no tiene sentido. Absolutamente, el objetivo de la comparación tiene que ver con dónde podemos ir a parar. Ese es el punto fundamental. ¿Cómo están las variables de economía, cómo están las variables sociales y a dónde va a desembocar esto? Claro. Porque esto así no se puede sostener. Claro, no, porque vos decís, a ver, está bien, económicamente pasa esto, por ahí quizás no, pero por otra parte no se está creando empleo. O sea, solamente empleo público y no de la mejor calidad. Se está destruyendo empleo privado. Se está destruyendo empleo privado de calidad, digamos, porque es el que queda registrado. El empleo de calidad es el empleo registrado en blanco con el cual un trabajador tiene todos los derechos habidos y por haber, ¿no? Y que corresponde además que tenga. Pero te estás quedando ya generando poco empleo. La inflación carcome los aumentos salariales, por lo tanto el asalariado pierde poder de compra, lo que se nota en la caída del consumo, que a su vez lleva a que las empresas no inviertan. ¿Para qué voy a invertir si nadie me va a comprar lo que...? Y es una situación compleja. Bueno, claramente hay un clima de final de fiesta, por llamarlo de una manera, en la cual no solamente la inflación carcome los ingresos de todos los argentinos, sino que también aquel que le sobra un pesito tiene miedo de gastarlo. Sí, y por eso es algo que suele suceder cuando hay mucha incertidumbre. Uno tiende a ahorrar más. Y además tiende a ahorrar en moneda dura, tiende a ahorrar en dólares. Digo, esto no es que uno quiera que el dólar sea la moneda, pero es que... Bueno, en este caso, yo diría casi como nunca, es obvio que no hay alternativa. Es imposible mantenerse en pesos. Poner la plata en el banco para tener una tasa que era del 18,5% y ahora va a pasar a ser el 22,3% con esta nueva novedad del Banco Central, con una inflación del 40%, con unas expectativas de devaluación que más o menos hacen juego con ese 40%, obviamente significa decirles, deja que te saque la plata. Es poner plata en el bolsillo para que se vaya carcomiendo. Porque además, a ver, y vos sos economista y sabés hacer las cuentas mejor que yo. Hace poco más de 1 año y medio, 2 años, pongámosle, hace 2 años el dólar valía 4 pesos. Ahora el oficial, 4.10, 4.20. Ahora vale 8.40 y pico, 8.50. Digamos, se produjo una devaluación del 100% y no hay tasa de interés. Digamos, el peso, porque a ver, no es que sube el dólar, baja el peso en realidad. Digamos, ¿quién se hace cargo? Digamos, ¿por qué entonces le critican a la gente que se proteja? Si a mí el banco no me reconoce ese 100% en 2 años, o sea, 50% de tasa de interés, que sería un disparate, además, o sea, no es que yo diga eso. Me parece que el problema subyacente es la inflación, es el aumento de precios. Absolutamente. Las famosas carreras entre tasa de interés y dólar, la hemos tenido muchas veces en la historia argentina, siempre pierde la economía. No la gana ninguno de los dos, ni el dólar ni la tasa de interés. Cuando, digamos, de forma desenfrenada, digamos, la tasa de interés trata de alcanzar al dólar, obviamente sufren todos y se para todavía más la economía. Con lo cual, obviamente, no es la solución. La solución es eliminar o sacar los motivos por los cuales está esa carrera. Y esa carrera está porque tenemos el tipo de cambio atrasado. ¿Y por qué está el tipo de cambio atrasado? Porque tenemos muchísima inflación. ¿Y por qué tenemos mucha inflación? Bueno, porque se eliminó el superávit fiscal que supimos tener y empezamos a emitir pesos con gran alegría. Claro, el superávit fiscal, digamos, es la diferencia entre gastos e ingresos públicos, ¿no? Digamos, el Estado se financia básicamente con la recaudación de impuestos, ¿no? Y claro, y como no le alcanza, digamos, como gasta más de lo que ingresa, tiene que emitir plata. Es una maravilla. ¿Te imaginas si nos pasara a nosotros, emitimos, cada uno tiene su propio dinero? No somos precisamente el único país que tiene déficit fiscal. El déficit fiscal es
una herramienta, suele ser utilizada como una herramienta económica cuando uno está en recesión. Cuando uno se enfría la economía, muchos países, digamos, empiezan a ser más expansivos fiscalmente, en algunos casos de forma automática. Se ha armado la economía y un ejemplo claro, por ejemplo, son los seguros de desempleo. Los países que tienen muy buen seguro de desempleo saben que cuando haya una recesión van a pagar mucho de seguros de desempleo y eso va a implicar que van a emitir plata, van a emitir plata, no exactamente emitir, sino que van a ser expansivos fiscalmente y cuando venga el auge, automáticamente van a gastar menos en eso y por lo tanto van a tener mejores cuentas fiscales. El problema nuestro, el problema de Argentina es que eliminó el superávit fiscal y lo transformó en déficit en los años de más auge, en los años que estábamos creciendo el 9%, y particularmente ese déficit fiscal lo estamos financiando 100% con la maquinita, algo que no existe prácticamente, eso sí no existe en ningún país del mundo, con la excepción, insisto, nuevamente del vecino bolivariano. Ahora, vos es que uno es un hombre mayor ya, ¿no? Entonces yo recuerdo históricamente las crisis económicas en la Argentina empezaron siempre por restricciones en el sector externo, que se resolvía con una devaluación que hacía que entraran más dólares al país. No había una relación directa entre inflación y devaluación. A lo largo finalmente después siempre, ¿no? Digamos, el pass-through es el pasaje, ¿no? de la devaluación a los precios, siempre se daba, pero digamos que a los premios, siempre tardaba. Nuevamente hoy en la Argentina volvemos a tener el principal problema, me parece, la Argentina hoy es la falta de dólares, digamos, a nivel macro, ¿no? Digamos, más allá de la inflación para la gente, si uno la mira desde arriba, es la falta de dólares. Una economía de 600.000 millones de dólares, que las reservas sean estas, un par de meses de importación, y vos sabés muy bien que en realidad los 27.000 y pico de millones de dólares en realidad son muchos menos en términos constantes y sonantes. De eso podemos hablar, en realidad yo creo que son constantes y sonantes. El problema es los pasivos que hay atrás, pero las reservas en sí son los pasivos, los DEC, digamos, hay un montón de cositas. Bueno, no es tan problemático esa parte, obviamente hay algunas pequeñas porciones como el oro, que no es inmediatamente fácil de vender, pero en realidad yo no le tengo tanto miedo a eso, hay que tener miedo a los pasivos. A los pasivos que hay contra esa reserva. O sea, y esos pasivos incluyen los pesos. El pasivo son los pesos. Los pesos y algunas deudas en dólares también vamos a tener que aclarar, como por ejemplo los famosos encajes de los depósitos en dólares. Sí. Eso también está atrás de la reserva. Y ahora tenemos algunos pasivos más raros. Tenemos los pagos no hechos de los bonos, por ejemplo, están dentro de la reserva. Lo que no hemos pagado, eso que no nos dejó pagar Biesa, hoy está dentro de la reserva. Y así hay otros pasivos, algunos son de corto plazo, algunos son de mediano plazo. O sea, entonces, a ver, lo que vos decís es que si la Argentina, cuando la Argentina acuerde, o si Griesa dice, bueno, está bien, o sea, supongamos, le dice, bueno, está bien, págale. Las reservas bajan inmediatamente en 700 millones a hoy y van a ser todavía otros 600 millones antes de fin de año, otros 600 adicionales. Así, bajan así automáticamente. Hay que pagar, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, si hay algún acuerdo, si se llegó a alguna solución, obviamente se supone que esa solución tendría que ver con volver al mercado internacional. No, está bien, pero estas son deudas que la Argentina acepta, reconoce y que dice que las pagó y las que tiene la plata, pero la tiene dentro de su bolsillo, dentro de las reservas del Banco Central. Y también están los encajes y los depósitos en dólares de los particulares. O sea, los 27.900 y... Están respaldando todo eso. Todo eso, un tema. Bueno, pero volvamos, digo, nuevamente, siempre hubo una crisis del sector externo. La Argentina tuvo un periodo quizás como nunca en su historia, habría que remontarse quizás a principios del siglo pasado, de términos de intercambio muy favorables, o sea, vendía productos al mundo que eran mucho más caros que los que compraba el mundo. ¿A dónde se fue esa plata? Bueno, digo, porque esa es la novedad absoluta. Cuando vos eras administrador del Central había más de 50.000 millones. La novedad absoluta que tenemos en este ciclo es que si bien Argentina ha tenido históricamente varias veces lo que los economistas llamamos stop and go, que es que paramos y empezamos, y que el stop tenía que ver con que justamente no nos alcanzaban los dólares, siempre eso tenía que ver con una caída del precio de los productos de nuestra exportación. Claro. Siempre. Es la primera vez que tenemos estos grandes problemas, que ya nos duran varios años, con precios internacionales que fueron extraordinariamente altos hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses, porque ahora en realidad ya la soja lleva una caída del 35% y el ciclo
en el exterior se está dando vuelta, pero nosotros vamos a ser claros desde el año 2011 que tenemos problemas, y esos problemas eran extremadamente claros en todo este año y lo habían sido también el año pasado. Claro. Así que en realidad es la primera vez. ¿Y por qué? Bueno, lo hemos malgastado. ¿Qué pasó con esa plata que recibimos de esos espectaculares términos de intercambio? Bueno, en los últimos años los usamos ¿para qué? Entre otras cosas, para tener un dólar barato. El dólar fue $1 hasta el año 2009 y a partir del año 2010 se decidió dejarlo quieto como ancla contra la inflación y como había pasado varias veces en la historia argentina, como ancla para la inflación, sí, algo hace, pero es extremadamente ineficiente y se lo termina comiendo la inflación y termina provocando más problemas porque tarde o temprano todo eso que lo dejamos atrasar el dólar, claro, sale a la superficie. Y de golpe y salvajemente y en medio de una crisis, digamos que no sea sin control. Es cuestión de tiempo. Bueno, eso de sin control depende de cómo se maneje uno, qué números tiene, qué capacidad de acceder al mercado externo o al mercado interno o reservas tiene, cómo están los números de la economía, cómo están las cuentas fiscales. Hoy en todo eso no estamos muy bien. Ahora, y esta falta de dólares también no acelera o profundiza la recesión, digamos, porque hoy vos ves una caída en el nivel de actividad de muchos sectores. Algunos dicen que se debe precisamente a los problemas que hay para conseguir dólares para importar. La Argentina es muy importación dependiente, por decir de alguna manera. Por cada punto que aumenta el PBI, aumentan 4 puntos las importaciones. Digo, esto también no acelera. Bueno, no, definitivamente la reacción a este faltante de dólares, de la forma que se está haciendo ahora, particularmente en algunos momentos, como pasó hace unas pocas semanas, de cortar importaciones, definitivamente acelera la recesión. Entre otras cosas, ¿por qué? 2/3 partes, ni más ni menos que 2/3 partes de las importaciones que hace Argentina, tienen que ver con el proceso productivo. Son materias primas, son piezas, son bienes de capital. Por lo tanto, cortar las importaciones de la forma brusca que se hace, inevitablemente implica que voy a pegarles a las exportaciones y lo voy a pegar a la producción nacional. Y eso obviamente se nota en forma rápida. Además de que genera una increíble cantidad de ineficiencias. Todos conocemos alguna historia de la empresa que no le anda a las máquinas porque le falta el tornillo o algo por el estilo, que todo eso significan costos. Sí, y esos costos, cuando tengo el tipo de cambio atrasado, implica que no pueden competir. Hoy realmente uno habla con los exportadores y se encuentra con que el tipo de cambio para esta economía como está funcionando hoy, es definitivamente insuficiente. No pueden exportar. Y eso, que era, yo diría, hace bastantes meses que venimos con problemas al respecto, ahora se está agregando algo que es totalmente novedoso, que son hasta los exportadores de soja, que son extremadamente competitivos, de una altísima productividad, pero con la caída del precio internacional, más el 35% de retenciones, a este precio... Más los aumentos, digamos, de los insumos importados. Exactamente, ya están por debajo, en la mayoría de los casos, de los costos de producción. Con lo cual, obviamente, estamos en un problema que tenemos que resolver y que implica dar las cartas de vuelta. Tenemos, evidentemente, que hacer un giro de políticas. ¿Qué es lo mejor que tenemos a mano? Bueno, que en realidad uno supone que ese cambio de políticas es cuestión de tiempo, no de demasiado tiempo. Si no lo hace esta administración, será en la próxima y no falta tanto. Listo. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ver, sí, es así. La verdad que no estamos en el mejor de los mundos. Sin embargo, hay esperanza, hay expectativa. Digamos, la Argentina estructuralmente no está dañada, no hay una guerra, no hay un tsunami, no ha pasado nada que no pueda ser resuelto. Es una cuestión de tiempo, nada más. Y no se vaya, porque para tranquilizarnos y bajar un poco el nivel de estrés que nos causó todo esto, la charla con Pedro Rabasa, ahora seguimos en Economía de Bolsillo por los auspicios con Daniel Rosa y alguna copita para relajarnos y llegar mejor a la noche. No se vaya. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra.
Prevención Salud. Para más información, comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Estamos acá hablando con Daniel, que es lo que más nos conviene, y llegamos a la conclusión que lo que más conviene es abrir una botella de vino. Invertir en vino. Invertir en vino. Y en uno. Y en uno, invertir en uno. Invierte en uno. O sea, viene bien. Vamos a ir sirviendo así. Qué linda etiqueta tiene ese vino. Me gusta mucho. Los vinos de Brescia, el Monteagrelo. Gran enólogo, riquísimos vinos. Pero bueno, vamos a arrancar primero por lo que se viene. En la semana del 16 al 19 de octubre comienza la Feria Masticar. Es la tercera edición de la Feria de la Asociación de Cocineros Empresarios ligados a la gastronomía argentina, que la sigla forma ACELGA. ACELGA. O sea, todo tiene que ver con todo se va formando. Esto es en el Dorrego, esto es Sapiola 50. Sapiola y Dorrego. Exactamente, bueno, va a haber mercados de productos regionales, todos testeados, todos comprobados por ellos. Los que integran ACELGA son todos tipos que saben. Está Dori Irigoyen, están los Petersen, está Francis Malman, Gabriel Ollero, está el tridente de Masterchef, está Donato. Ahora, Christoph, lo interesante que son todos, comida gourmet, cocinero de primer nivel, pero es una feria al acceso, digamos, que cualquiera puede acceder, digamos, no es que te van a cobrar 250 pesos un plato de arroz. La entrada está a 50 pesos y va a haber platos que van de 20, 40 y 60 pesos. Ahí adentro no se maneja plata. Uno en la entrada compra tickets, compra boletos que después los va intercambiando y puede probar platos de Martitegui, platos de Donato. Está Pablo Macei con el Zorrito Bonquintiero que hacen los chicken rolling, hacen unos pollos al espiedo muy interesante. Va a haber un túnel de vino donde va a estar varias de las bodegas argentinas donde se puede entrar y probar vinos. También va a haber el túnel de la cerveza este año. Va a haber estación saludable y va a haber varias clases de cocina. Realmente es, vámonos, es interesantísimo. O sea, ¿a qué hora abre? Y abre el jueves, abre a las 14 horas y después viernes, sábado y domingo abre al mediodía directamente para quedarse ahí, pasar digamos, todo el día todo. probando, comiendo y conociendo nuevos productos. Realmente es muy interesante. Y ahora nos vamos a meter en nuestro propio túnel de vino. Vamos a ir buscando lo que tenemos acá. Vamos a arrancar por un Malbec del Valle de Uco, Finca Eñe de la bodega Freixenet. Es una bodega de capitales españoles que hace ya un tiempo está acá en Argentina con la enología también de un español, de José Antonio Mantilla, ha traído que ha buscado ser un Malbec muy frutado. Realmente es un Malbec sabroso, expresa todo lo que es la propia uva. 78 pesos, un rango para tomar muy aceptable. Y muy ¿Cuál es la diferencia? Digo, el Malbec, digamos, como variedad uno la puede trabajar un poco, le podés dar un poco más de madera, digamos, ese tipo de cosas, pero en realidad la variedad se mantiene inalterable, sea un vino así de 78 pesos o un vino de Brescia que debe ser bastante más caro, supongo, o vinos de 400 pesos. Digo, porque las características, digamos, lo frutado, por ejemplo, estamos hablando del Malbec, que también ¿no? varía, depende de la región. Pero depende de la región, pero en términos vas. generales. Porque hay un vino que vale 78 pesos y ¿por qué tenemos un vino de 800? Yo entiendo que, digamos, a ver, el vino de 800 seguramente tiene mayor concentración, tiene costos financieros, que es el tenerlo 2 años quizás en barrica. Una barrica cuesta 700, 800 euros. Eso hay que amortizarlo, aparte no son barricas gigantescas, son barricas de 200 litros, digo, son relativamente chicas. Pero lo que a mí digamos, porque yo te escucho. Entonces yo escucho que vos siempre decís, es un Malbec frutado, con notas esto, con notas, y siempre el Malbec es frutado, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia de precio? Por ejemplo. Y bueno.
para mí hay dos razones principales. Una es que para una empresa como quizás Freixenet o una bodega grande, no le es lo mismo hacer el vino que a una bodega tan chica como Brescia, que la botella no le sale lo mismo y que tener que vivir no le sale lo mismo. Después lo principal está en qué está buscando uno. Vos de una planta podés sacar 10 racimos o de una planta podés sacar un racimo. Entonces ahí ya tenés un costo totalmente distinto. Más o menos, para hacer una botella de vino se utiliza 1 kilo de uva. No, depende del vino. Depende de la concentración. O sea, sí, más o menos esa es la relación, pero vos de una planta podés sacar 10 racimos y de otra planta podés sacar un solo racimo. Claro, pero entonces tenés 10 botellas en una y en la otra tenés una sola botella. Entonces ahí tenés una de las principales razones porque hay una diferencia de precios tan importante. Sí. Por ejemplo, acá tenemos un Cabernet Franc de Brescia que vale 210 pesos. Este es un vino con uvas del Valle de Uco. La bodega Brescia es una bodega familiar que está en Agrelo, en Luján de Cuyo. Y realmente los vinos de Brescia yo no los conocía. El otro día hice una presentación en un restaurante llamado Aster en Palermo y pude conocer toda la línea y realmente tiene unos vinos que son extraordinarios. Acá tenemos este Cabernet Franc, aparte de lo frutado de frutas rojas y frutas negras, le aparece el morrón, el pimiento rojo, que le da un toque bastante especial. Es un vino carnoso en boca, se puede hasta masticar. Realmente un vino muy rico. Pasó 12 meses por barrica de roble francés como de americano. Muy rico. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Los esperamos como siempre para hablar de cosas que nos importan en un lenguaje que todos comprendamos y terminarla así o empezar la noche así, con un buen vino, una buena copa, con un buen amigo y hablando de la vida, que es lo mejor que nos puede pasar. Nuevamente muchas gracias, buenas noches. Invirtiendo en nosotros. Invirtiendo en nosotros. Ahí.